Otra al centro, por favor. Aquí a su derecha, todos. Gracias. Bueno, yo lo mío es corto, es nada más gracias. Pues muy emocionados todos aquí en la escuela, en el CCC, porque sí es importante, estamos acostumbrados a las películas más que a los libros. Y bueno, gracias a Tati, que nos quedó un libro fantástico junto con la ayuda de los de Madrid. Es súper interesante y bueno, pues vamos a continuar, va a haber otras presentaciones de otros cineastas y de otras personas también. Creo que es importante que la escuela no solamente hagamos el mejor cine de México, sino yo creo que vamos a poder poco a poco llegar a ser una compañía que somos unos locazos que vamos a empezar a editar. Bueno, gracias y bienvenidos al CCC. Y qué más, nada más, disfruten y lean el libro y cómprenlo y critíquenlo y anótenlo y ya que esté. Hola, buenas noches. Pues igualmente bienvenidos. Es un honor para nosotros en Ambulante poder integrar esta presentación en las actividades y también un honor colaborar con el CCC como todos los años. Quería felicitarlos a todos ustedes por su trabajo para el libro, y me acuerdo cuando sufrían por las entregas que les imponían, pero bueno, me dan muchas ganas de leerlo. Vamos a tener afortunadamente una buena lectura ahora que arrancamos con la gira, y recordarles que mañana tendremos también exhibiciones aquí en el CCC. Tendremos una película de Man Ray, seguida por una película inspirada en ella que se llama La Casa de McQuarrie y Quebranto de Roberto Fiesco. Muchas gracias, bienvenidos. Voy a contar, tal vez vamos a estar pasando las filmografías, brevísimas biografías de todos, van a ir apareciendo por allá arriba. Me gustaría presentarlos a todos personalmente, pero bueno, ahí poco a poco irá apareciendo. Y entonces iniciamos ahora con Tatiana Hueso, que va a lanzar la primera pregunta propuesta a todos los presentes. Bueno, antes de lanzar, buenas tardes, y solo decir que esta reunión es un encuentro de festejo y de gozo y de alegría para compartir con ustedes y compartir también un poco entre nosotros, que no lo hemos hecho porque está recién salido del horno, este hijo colectivo que salió con forma de libro, y bueno, que para eso es esta reunión. Brevemente decirles que es un libro especial, porque es un libro que tiene una desnudez en los relatos de los autores, que son estos 8 maravillosos documentalistas que han depositado en el libro relatos, crónicas, pasajes muy especiales, muy personales y muy emocionantes de lo que implica el camino que se recorre para llegar a las historias que se cuentan en un documental. Y la verdad es que no tengo la menor idea de cómo se presenta un libro, entonces yo quería un poco proponerles que formuláramos juntos un diálogo. Yo traje algunas pautas, algunas preguntas especiales de partes importantes y especiales que tiene cada texto de ustedes, pero creo que está muy rico que lo volvamos un diálogo y que sea algo que se nutra de las voces de ustedes. Y dicho esto, arrancamos. ¿O alguien quiere compartir algo más? Bueno, voy a sacar un acordeón. Pero bueno, en realidad vamos a abrir el ruedo o echarse el clavado con Juan.
Bueno, yo quería preguntarte, Juan, o que nos compartieras un poco una parte de tu texto que se titula La primera señal y que tiene que ver con la fascinación y con el enamoramiento tuyo de la primera vez, del primer enamoramiento, de una fuente de sabor, como tú le llamas, que es la conversación, en aquellos momentos de encuentro con tu tía, con la abuela, con estos contadores de historias maravillosos que de alguna manera te llevas algo de ellos a lo largo de este camino como hacedor de películas, ¿no? Que nos hables de esa fuente de sabor, como tú le dices, ¿no? ¿Qué significa la conversación para ti en este camino? Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, Tatiana. La verdad es que es muy bonito escucharla. Porque lo que me gusta es escucharlos, entonces no tengo mucho que decir. Pero, pues, el libro realmente salió en un momento muy oportuno y tiene que ver con este momento en la vida en el que de alguna forma recapitulas pues todo lo hecho. No sé para otros en qué momento de sus vidas está, pero para mí fue como muy curioso estar ahora donde estamos y mirar atrás y empezar a escarbar todo ese camino y darse cuenta que pues que había camino, que habían experiencias, que habían motivaciones, que habían pues, muchos recuerdos y que algo pasa en la vida que de repente en ese momento tiene sentido, antes tal vez no. Es decir, tal vez hace 2 años hubiera visto este tipo de material y tal vez no me hubiera llamado tanto la atención, no sé. Pero sí recuerdo cuando estábamos aquí en el CCC que había que ser ocurrente y que había que pensar un guión para hacer tu película, tu ejercicio primero, segundo, y que de repente, a pesar de estar estudiando cine, no se te ocurría nada. Es una cosa muy curiosa. Hasta que me encontré con este señor, con Juan Paco, que siempre ha tenido la cara despistado que tiene, pero que es, no tú, y el señor de allá que siempre tiene la cara de angustiado que tiene. Que los dos fueron mis maestros de alguna manera. Nicolás no sé si se da cuenta, pero me acuerdo mucho de una toma donde estabas fotografiando a una basquetbolista, Yancia Juárez, con un dolly y volteabas a ver la canasta así con tu cara de sueño así fuertísimo. Bueno. Y Juan Paco, que marea y marea con su discurso y su tiempo, y de repente era como la primera persona que era con quien me encontraba que decía, ups, esto de estar en una escuela de cine no es necesariamente el rollo mareador bueno, sí mareador, pero no tan pues, denso de cómo tener que hacer una película, no sé cómo decirles. El caso es que estaba yo realmente perdido y algo pasó ese día, pasó una estrella o no sé qué, que de repente uno dice, realmente las cosas que se dan enfrente de ti en ese momento que por casualidad pasa y cobran sentido, valen la pena contarse. Es decir, esa conversación con el de las palomitas, con el de las tortas que estaban aquí afuera, con Don Fructuoso que estaba aquí en algún momento, que me tocó varias noches con él, compartir galletas saladas con mayonesa. Pues era el momento de pasar el tiempo. No podía decirle no voy a platicar contigo porque ahí estaba todo el tiempo platicándome. Pero esta cosa que de repente la gente se acerca y te empieza a hablar. Eso, no sé, a muchos tal vez lo evitan o prefieren estar callados o mejor le dan la vuelta. Entonces tuve que hacer mi ejercicio documental y por alguna razón viajé al sur de Jalisco y comencé a conocer a todos estos personajes de los cuales hablan en el libro y con lo que, pues de alguna manera pensé que podía ser un material para comenzar a contar un cuento. Pero pareciera que tiene que ser como más complejo y que tiene que haber una historia como realmente difícil y pesada y como llena de muchas sofisticaciones. Yo no sé cómo explicar eso, pero en el fondo de todo, o más bien muy en la superficie de todo, está basada esta conversación que puede ser cualquier conversación, que no es mi conversación, que es más bien la de ustedes,
o la de estos personajes que están en todas partes y que falta que haya un distraído, que tengas ese poquito de tiempo para voltear a ver a la gente. Entonces, a partir de ahí nació algo que me gustó mucho, que es que, y que te da confianza, pues, de que, y es muy ameno, de que en todos lados puedes ponerte a escuchar. Y al escuchar, la gente te lo agradece, ¿no? No tenemos tiempo para escuchar, evidentemente. Siempre tenemos como este egoísmo de que quieres tú contar lo que tú quieres contar, pero antes necesitas recibir. Yo estaba con una sed absoluta, y lo sigo teniendo, de seguir recibiendo cosas para poder saber qué contar. Y sigo sin saber. Entonces necesito seguir escuchando, y por eso creo que es como esa raíz. Y me gusta mucho, y tengo como sed de veras encontrar esos personajes, esas caras, esos gestos, ese carisma al momento de reír, de platicar, de echarse un chiste, de llorar, de abrirse de corazón y de repente que te confiesen una gran frase. Eso es inolvidable, y así comenzó todo. Y no he hablado de cine, he hablado de una conversación. Por eso siento que la raíz de todo es esa plática y dejar que la gente hable. Bueno, a mí me da muchísima alegría ya estar aquí, ¿no?, con ustedes, pudiendo presentar el libro, que ya tienen, o sea, realmente terminamos de escribir nuestros textos hace un año, entonces ya tenerlo en las manos, poderlo entregar, porque pues para eso está hecho, es un gran momento. Y creo que el libro, y ahí sí quiero agradecer también otra vez al CCC y en especial a Tatiana, porque ella fue la que tomó la iniciativa realmente de decir, pues vamos a hacer algo, y vamos a hacer algo distinto, en donde, digamos, el enfoque de nuestros textos no es, o sea, sí hablamos de nuestras películas, pero en realidad las películas están en un segundo plano, ¿no? Algunos de ustedes los conocen, algunos otros no, pero tampoco es eso, no es una reseña sobre, ¿no?, sobre los ladrones o sobre mi vida adentro, Papá Iván, en fin, todos estos trabajos, sino como que volteamos la cámara, o volteamos en ese sentido pues con la pluma en la mano, pero volteamos hacia nosotros mismos y tuvimos que empezar a entrevistarnos a nosotros mismos, ¿no?, de alguna manera, así lo veo yo, así lo viví yo. Y pues hablar de los procesos, hablar de los procesos creativos que son un misterio y que tratamos, además, porque no nada más somos realizadores, somos todos docentes, y tratamos en las clases con los alumnos pues siempre de hablar de eso, de cómo concebir un documental, cómo hacerlo cuando no hay realmente cánones, o sea, no hay un instructivo, y este libro es todo menos que un instructivo, que creo que eso también es muy importante decirlo, pero sí tratar de reconocer aquellas llaves o aquellas herramientas que tenemos y que hemos de alguna manera descubiertos y que juegan en ese proceso de concebir un documental y luego llevarlo a cabo. Entonces, bueno, yo no he todavía leído todos los textos, pero sí he hojeado el libro y me parece que es muy inspirador. Algunos de mis alumnos se los he enseñado y dicen, es que como que se me perdió el miedo de hacer un documental, y eso me parece que es un gran acierto. Y al mismo tiempo también está padre que todo el libro está lleno también de incógnitas. Creo que confesamos eso, las rutas que encontramos. Por eso está muy bonito la metáfora del viaje, porque sí es encontrar rutas, encontrar caminos para armar, para finalmente encontrar la historia, encontrar al otro a través de las conversaciones, pero a través también de una reflexión que hacemos continuamente con nosotros mismos, ¿no? Y con ustedes en potencia, porque también queremos obviamente que todas esas historias que uno las vive y pues finalmente son para pues, ser presentados en algún momento, ¿no? Entonces pues estos son bitácoras, son relatos donde
pues podríamos detectar algunos como de los puntos en común que encontré. Por un lado, el tema de la memoria, que aparece en varios de los textos, pero también, sobre todo, y eso tiene mucho que ver con lo que Juan empezó a decir, el tema del otro, el tema finalmente, es bien fuerte hacer documentales y contar historias a partir de las historias de los demás. Y creo que todos de una u otra manera lo reflexionamos en nuestros textos, y hay un tema ético que siempre juega y que cada uno lo tiene que resolver en los diferentes proyectos. Pero eso, hacer historias a partir del otro pues no es cualquier cosa, y creo que todos lo hacemos con mucha responsabilidad, obviamente. Y aquí en este libro, pues creo que en una buena parte reflexionamos sobre eso. No sé si eso podría ser un punto también de conversación con los demás. Juan Paco, nuestro maestro, si tú quieres decir algo, Marinés. Ojalá que las salas de ambulantes se llenen como esta, ¿no? Porque, bueno, sí se llenan. A mí me tocó el otro día ver la inauguración, un maravilloso documental, In Search of Sugarman, y ha logrado ese milagro de atraer al público mexicano los mejores documentales, yo creo que, o de lo mejor que hay en el mundo. Pero este mismo grupo que vea, por ejemplo, Cuates de Australia, va a estar en 30 ciudades, ¿no? Alguna oportunidad tendremos de verla en alguna de estas ciudades. 3 años le tomó, mucho más que el artículo que escribió para hacer la película. Esto es lo que no se pone a veces, ¿no? El tiempo que uno invierte en generar un proyecto, que el rodaje muchas veces es la parte mínima, ¿no? Todo lo que hay alrededor, desde la concepción de una idea, la investigación, el acercamiento a las comunidades, pues eso es lo que lleva más tiempo en una película, y el encontrar realmente lo que vale la pena decir, ¿no? Sobre lo que encontramos. Pues no tengo mucho que agregar. Yo no he leído el libro y no me acuerdo mucho de lo que escribí. En mi casa solo mi padre ha leído el libro, y a él le gustaron todos los escritos. Él es un muy buen lector y confío en su palabra, lo lee poco a poco. Y pues nada, yo lo que quiero decir es que me siento muy honrado estar entre este grupo de cineastas, y no voy a exagerar si digo que en esta mesa hay algunos de mis cineastas favoritos del universo universal. A ver, porque yo no pedí mi voz. Juan Paco, le pregunto a Nicolás. Bueno, Nico. Bueno, tu texto habla de eso, de la búsqueda, de la construcción de la película que hiciste con María Sabina. Tal vez nos podrías, bueno, te fuiste a vivir a su casa durante el rodaje. Tal vez nos podrías compartir un poco sobre cómo se fue generando a lo largo del rodaje, porque entiendo que hubo una investigación pequeña, digamos, que el mismo rodaje fue en el que se gestaba todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue vivir con María Sabina y cómo se fue generando este vínculo y esta percepción tuya de este gran personaje? Que siento que esa percepción cambió al estar ahí en el rodaje, porque tú tenías de alguna manera un antecedente con ella 10 años antes, en donde fuiste a Huautla a comer hongos y a pasar una velada con ella y con otros amigos. Pero en el momento del rodaje se da la oportunidad de otra velada y de alguna manera se transforma tu percepción sobre este personaje. Si nos puedes contar un poco sobre qué pasó ahí.
Primero me parece muy interesante lo que está pasando en esta sala. Pues bueno, la mayoría de los que están aquí, yo creo que todos no han leído el libro y menos han visto las películas, ¿no? Entonces, es padre hablar sobre algo, ¿no? Que de alguna manera ni ellos ni nosotros tenemos realmente la información. Entonces, un poco de eso se trata el libro. En primer lugar, a mí me gustaría hacer un énfasis en que este libro es a la limón. Es como estos ejercicios donde alguien dobla un papelito y alguien hace la cabeza y otro, sin ver la cabeza, hace el tórax y el otro hace la parte de abajo, porque en realidad ninguno de nosotros sabíamos lo que estaba escribiendo el otro, y eso es realmente muy interesante. Y el hecho de que cada quien escribió sobre lo que quiso. Yo, en un momento dado, cuando a mí se me convocó a hacer este libro, o esta parte del libro, digamos, mi idea tenía lo que estaban escribiendo los demás. Entonces yo decidí escribir mi parte, o sea, mi colaboración, igual como los dibujos a la limón, sobre una sola película, ¿no? Que además se me antojaba, de alguna manera, regresar a mis apuntes, a mis dibujos, a mis, de esa época, y de alguna manera, con esta nostalgia, ¿no? De ese Nicolás, que ya no es el que yo soy ahorita. Por ejemplo, yo siempre he tenido una teoría, cuando María Sabina salió en DVD, Guadalupe Ferrer, mamá de nuestra querida colaboradora, me dijo: Nicolás, si quieres reeditar la película, ahorita es la oportunidad de hacerlo. Y lo medité mucho, le dije: ¿sabes qué? Dame una semana o dos para pensar si realmente quiero yo reeditar la película. Yo siempre había sido muy crítico de la película también. De repente había pensado: no, pues esta parte está muy larga, esta parte no funciona. Pero llegué a una conclusión, decir: yo no tengo ningún derecho a meterme con la vida de este otro personaje que ya no soy yo, que fue otro, y que a lo mejor era mejor que yo ahorita, cuando hizo esa película de María Sabina. Y estoy convencido de que ese Nicolás que hizo María Sabina ya no es el mismo que soy yo ahora. Por lo tanto, como si fuera otro autor, otro director, tengo que tener ese respeto. Y total, le hablé a Guadalupe y le dije: ¿sabes qué? La película se queda como está. Yo no tengo ningún derecho ahorita, aunque sea después de 40 años o 30 y tantos años o lo que sea, alterar lo que hizo ese otro cineasta, porque fueron circunstancias muy diferentes, eran circunstancias increíbles. Era una época en donde todo el mundo quería a Huautla, todo el mundo se quería poner hasta la madre, todo el mundo estaba renunciando de todo absolutamente lo que nos ofrecía el mundo en esa época. Estábamos buscando alternativas totalmente diferentes. Yo conocí a María Sabina no como cineasta, sino como músico. Yo en esa época estudiaba en el conservatorio y yo fui, como muchos jóvenes de la época, con la mochilita y el camioncito y letras, horas y horas, escalando esas montañas y encontrarse con ese personaje. A mí me tocó una coincidencia maravillosa, que viajé con ella 6 horas sin saber que estaba viajando con María Sabina y que le iba a buscar a ella. Me tocó de compañera en el autobús 6 horas y nunca me di cuenta que era María Sabina. Entonces llegamos a Huautla, ella se separó, yo me fui a una especie de casa de asistencia y al día siguiente me dediqué a buscarla y me encontré con la mujer que estaba viajando en el autobús con ella 6 horas. Y que quizás porque mi referencia eran las fotos de Gordon Wasson, del libro maravilloso de los hongos alucinógenos, y no la reconocí. Entonces, la mujer que me tocó a mí conocer, digamos que mi trabajo como documentalista, en un momento dado, a lo mejor el único mérito que tiene es que esta le dio algún tipo de justicia a esta mujer, que sigue siendo un personaje tan importante en México, es la gran poeta, la gran chamana, el gran ser espiritual, que me tocó a mí por una circunstancia absolutamente, por un accidente,
toparme con ella y realizar una película sobre ella. El documentalista tiene, por un lado, la intuición, por un lado tiene la suerte, el destino, el accidente. En mi caso, me debo atreverme a decir que todo esto se conjuntó y yo pude no solamente conocer a una mujer diferente, porque yo fui a comer hongos con ella, etcétera, etcétera, pero cuando yo la filmé con mazatecos y viví con ella una experiencia que nunca había vivido antes, a pesar de haber comido hongos con ella un par de veces. Me tocó verla actuar con su gente y de alguna manera siento que ese documental, estas 2 sesiones de hongos, que yo tuve la fortuna de estar en ese momento, en ese lugar, que el destino me dio esa oportunidad, será, no yo, será ella lo que quede para la historia, en la memoria, como una de las grandes mujeres que ha tenido este país. Bueno, yo querría regresar con Juan Paco. Tú dices, Juan Paco, que quienes hacemos cine creemos en la magia y sabemos que filmar es un ritual, ¿no? Yo creo que esa magia, y que gran parte de ella está depositada en muchas páginas de este libro, permea también todo lo que hay detrás de una película, ¿no? Todo lo que no se ve en la película, pero que uno vive, y todo eso que sucede, todo ese acontecer en el camino de la búsqueda, del acercamiento y de la construcción y de lo largo del camino del hacer una película, ¿no? En tu caso, yo querría pedirte que nos compartas un cuento maravilloso que es el de las pulgas y el escorpión. Lo que pasa es que es larguísimo ese cuento. Bueno, compártenos una parte, porque tiene que ver con esta magia que existe detrás de las historias, ¿no? Y tal vez hacer alguna reflexión sobre qué de esa magia se traslada, se logra filtrar a la película, ¿no? No sé, las partes más... Mira, si cuento eso no van a comprar el libro. Vamos a dejar ese relato pendiente porque sí es largo, pero bueno, lo importante, Tatiana, yo creo, es que la moraleja es que sí, el cine es magia. Siempre lo ha sido. Gorky, la primera vez que vio cine, se asustó, ¿no? ¿Cómo era posible ver cadáveres, ¿no? Gente que ya había muerto, sus imágenes. Seguimos, o sea, la gente no muere del todo, permanece en la pantalla. Algo pero nuestro, ¿no? Y también es mágico en el sentido de que a lo mejor uno cree que escoge los proyectos y no. A lo mejor uno nomás los pesca y son los proyectos los que los cogen a uno. A lo mejor no es tan coincidencia, me explico. A lo mejor estuviste ya en el plan maquiavélico de María Sabina, de que tú hicieras tu documental. O de otra entidad, ¿no? Yo creo mucho en eso, que no todo es la voluntad del realizador. Sí son las circunstancias, sí son tener las antenas, pues a lo mejor muy desplegadas, pero el proyecto finalmente es una energía que le va a llegar a unos y a otros no, a lo mejor. Y a quienes llega esa energía, pues tendrán la oportunidad de realizarlo, ¿no? Yo creo que sí, el cine documental te da la oportunidad también, es tan intenso, la experiencia de filmar y de hacer una investigación, uno se involucra tanto con la gente que uno se vuelve una escucha permanente, como yo hago eco de lo que acaba de decir Juan Carlos. Creo que todo nace con una escucha, a lo mejor, que es algo tan intenso que uno no llega no solo a conocer a la otra gente, sino un paso más allá, a reconocerse en ella. Y eso es el verdadero asombro, ¿no? Cuando yo realmente siento hasta un escalofrío, cuando
ese que era un otro, alguien que al principio yo juzgaba tan diferente de mí, tan ajeno, de pronto pues uno descubre que tiene mucho más que ver con uno de lo que uno se imaginaba, ¿no? Y puede ser una María Sabina o un Tepú, o puede ser un luchador, de los que pues, se juegan la vida en la Arena de México. Bueno, algunos lo verán como teatro, yo creo que tiene mucho de auténtica lucha, ¿no? En fin, yo creo que sí, la magia también es, no sé, la primera vez que vi, mi familia vino a México en el 39, pues con una mano adelante y otra atrás, como refugiados de la guerra civil, no había fotografías, y quizá una de mis experiencias primero más fuertes, mágica, fue ver fotografías de algunos de mis ancestros o de mi madre o de mi padre cuando eran niños como yo. Entonces, esa oportunidad de educarnos a través de usar esa magia, ese poder del cine para intentar comprender el mundo, para intentar insertarse uno mejor en ese mundo y comprender a lo mejor la misión que uno tiene, modesta o grande, pero estamos aquí por algo y por algo hacemos cine documental. Creo que es otro beneficio que te da esa magia, ¿no? Y hay que cultivar esa escucha para que pues, la magia se pueda dar. No sé si esto responde a tu pregunta. Dejamos al alacrán y a la pulga para otro momento. No se pueden perder al alacrán y a las pulgas, porque lo van a disfrutar muchísimo. Yo quiero enganchar con algo que dice Juan Paco, porque como además fue mi maestro, recuerdo un momento dado, primero toda la experiencia que tuvimos con Lupita Miranda, que está ahí, no sé si está Lucrecia también, en el proceso de hacer nuestro primer documental en la escuela, cuando todavía no llevábamos clases de documental, y de eso hablo un poco en mi texto, o un mucho, porque sí marcó, digamos, el abrirse del proyecto de intentar ser una cinefotógrafa para asumirse como documentalista y pensar, y saber que no iba a poder hacer otras cosas que implicaba, que había que hacer si uno pretendía ser cinefotógrafa, porque el camino era muy específico, y en ese momento por lo menos, no ahora tal vez. Pero pasó el tiempo, hicimos Las Compañeras, y luego hice Papá Iván, y luego hubo un suceso en México que se llamó, conocido como el caso Cavallo, este señor, este torturador identificado en México, involucrado en el caso de Renave, y Juan Paco, que me toma así y me dice, tú tienes que hacer un documental sobre esa película, sobre ese asunto, pues, tienes que hacer un documental. Y yo, no, Juan Paco, acabo de terminar Papá Iván, o sea, basta con los temas de derechos humanos, con los campos de concentración y con la muerte, o sea, dame chance. O sea, no, tú tienes que hacer, Juan Paco, espérame tantito, de veras, ¿no? Entonces así, una especie como de enojo, ¿no? Además es el maestro, no te lo está diciendo cualquiera, o sea. Entonces, pasaron, pues, no mucho, un par de añitos nomás, y de pronto el proyecto viene de vuelta, me explico, como una especie de boomerang. Yo no impulsé esa película, y sin embargo terminé siendo parte de esa película. Entonces llegaron Shula Ehrenberg y Laura Imperiale y dijeron, pues vamos a hacer Caballo entre rejas, y dije, pues ok, ¿no? Y todo el tiempo de hacerla era con Juan Paco en la cabeza diciéndome, tú tienes que hacer esa película. Entonces, a eso voy con lo que dice Juan Paco de los proyectos te eligen, ¿no? O te eligen en algún momento, o te eligen más adelante, o, ¿no? Por las razones que uno tiene adentro, y creo que en ese sentido el libro es maravilloso para la gente que se interesa también en hacer documental, en los jóvenes o los estudiantes, precisamente porque todo el mundo está contando cómo se engancha desde las vísceras y desde lo propio con los proyectos. Para mí eso es el mayor mérito del libro, digamos, un mérito logrado sin duda en el empuje de Tatiana, ¿no? Porque yo no soy escritora, ¿no? Y todo el tiempo fue, ¿cómo hago yo para sacar eso? Que una cosa es ejercitarlo en el trabajo con los estudiantes, y otra muy difícil es ponerlo en letras, con los fragmentos de uno, en un orden, ¿no? Eso para mí fue un grandísimo esfuerzo, ¿no?
pero bueno, la verdad que estoy muy contenta y muy honrada de estar dentro del libro y con mis amigos y con mis maestros y con mis compañeros de películas y con todos ustedes, así que... ¿Alguien quiere tomar la iniciativa? Yo hago preguntas que nadie contesta en lo más mínimo. Pero bueno, que algo destapan por ahí. Ever, puedes contestar lo que quieras. Pero hay un momento muy emocionante en tu texto. Hay muchos, pero hay uno que a mí particularmente me gusta, que a lo mejor te da la gana compartir algo sobre esto, que es tu texto está basado en la construcción de una película, que es Los ladrones viejos, y en los caminos recorridos para llegar a las historias, a los personajes, etc. Yo querría ver si nos quieres compartir ¿cómo fue ese momento del primer encuentro con don Efraín? ¿Cómo llegaste a él? ¿Y cuál era el peso de esa expectativa que tenías encima de tu espalda con respecto a este primer encuentro? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué reflexión sale de ahí, ¿no? De este primer encuentro? Bueno, primero, también, no se me vaya a escapar, ¿verdad? Que nos puso una chinga Tatiana cuando nos habló y nos dijo 25 cuartillas o una cosa así. Yo me acuerdo que le hablaba a Nicolás, ¿cómo van? No, tranquilo. Y a la semana me dice, no mames, está cabrón. Ahí nos hablábamos, ¿cómo vas? Nos puso a parir chayotes, pero teníamos la bendición de que unos castellanos nos iban a editar, ¿no? Entonces podíamos medio equivocarnos porque en Madrid iban a ponernos las comas y nos iban a ayudar mucho, ¿no? Yo les dije, no se preocupen, que hay un corrector de esto, no se preocupen. Pero sí fueron momentos de angustia, ¿no? Y bueno, estar aquí, que para mí es como muy importante estar, por ejemplo, con Juan Paco, que a mí fue, yo creo que antes de que existiera Ambulante y antes de que hubiera Tox de F y etcétera, había y sigue habiendo un evento muy muy relevante en esta escuela que era Escenarios de Cine Documental, que sigue existiendo afortunadamente. Cuando yo entré, yo llegué como de maneras bien accidentadas acá. Yo realmente quería ser periodista, no me interesaba para nada, ni tenía vínculos cercanos con el cine, ni conocía gente. Solo mi primo, ¿no? Eran los únicos el único que yo conocía. Y llegué a esta escuela de accidente, ¿no? Y vi una película que Juan Paco puso en Escenarios que a mí me dio la vuelta a la cabeza. Y dije, increíble, todo esto, o sea, los documentales también son películas, ¿no? Porque antes estaba como las tías que se dicen, y me dijo, ¿cuándo vas a proyectar tu corto? Ya. Sí, estaba como de ese mismo lado. Y llegué como de maneras muy muy accidentadas a esto, nunca me lo planteé. Hoy la verdad es que me siento muy 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 afortunado, pues sí, con la vida, con haber pasado por aquí, por haberlos conocido, a ustedes, a los que están en la mesa, a los que no están pero que han pasado por mi vida, para dedicarme a lo que me dedico, porque sí creo que es el mejor oficio que uno puede haberse encontrado en el camino, ¿no? Y pues a propósito de los accidentes, pues así llegué yo con don Efraín. Yo, pues como hablábamos antes, ¿no? Uno llega a un proyecto como, pues con muchas ideas de qué es lo que quisiera que sea, pero se da uno cuenta que nunca es lo que uno imaginaba. Uno va dándose cuenta que está lleno de prejuicios. Escuchar al otro, como decía Juan Paco, pues hace darnos cuenta a veces qué tanto nos reconocemos en la otra persona, ¿no? Pero la experiencia de don Efraín pues yo creo que la voy a capitalizar toda la vida, no solo por lo complejo que fue llegar con él. Yo encontré en el periódico una nota que decía: ladrón roba la casa de Luis Echeverría, en una ciudad de 20 millones de habitantes, ¿no? Y decía, se apoda el Carrizos.
y encontrar a un Carrizos en una ciudad de 20 millones es complejo, ¿no? Sí, bastante complejo. Entonces, pues comencé a hacer un periodo de investigación que yo diría que fue una aventura, ¿no? Más que una investigación, fue como toda una aventura llegar hasta el momento de verlo de frente, ¿no? Porque me fui a... Él robaba y se había hecho como muy famoso ahí en el barrio en el Nopal, por ahí por la torre de Banobras, ¿no? El edificio de Banobras, y yo iba con, pues como llega uno, como bastante inocente, ¿va? Suponiendo que va a encontrar algo, no se encuentra nada, ¿no? Y me rechazaron, nadie sabía nada de este hombre, ¿no? Y un amigo mío que es editor del periódico Metro, Policíacas, que es como la ola, pero del criminal, ¿no? ¿Quién? En la cara. Era evidente que si existía y si estaba vivo este hombre lo iba a leer, ¿no? Me publicó un anuncio clasificado junto con un reportero de entonces del Reforma, que siempre es una fortuna haber en algún momento en la historia haber estado de ese lado, cubriendo nota, tomando fotos, ¿no? Porque uno se hace buenos amigos que sí son los que se ganan la vida investigando todos los días, ¿no? Me publicó un anuncio clasificado que se titulaba Se buscan ladrones viejos, ¿no? Y venía un listado de apodos, ¿no? El Mano Negra, bueno, había un montón, y estaba el Carrizos. Y resultó que un compañero de celda suyo lo leyó y le dijo, por ahí te andan buscando, ¿no? Otra vez. Pero además era una angustia fuerte, porque claro, yo en ese momento ya tenía financiamiento para hacer la película, porque pues no me había dado cuenta que es mentiroso, es uno siempre en este negocio, ¿no? Entonces yo a los productores les decía que ya lo tenía, que ya estaba todo amarrado, y entonces la historia fascinó y cayó el dinero más o menos rápido, y entonces yo sentía, y si este cabrón está muerto, ¿no? Que ya se murió, ¿no? Y este hombre está casado con una mujer de la familia Caletri, que los Caletri son como, pues era como un lugarteniente del Mocha Oreja, ¿no? De Armendáriz. Y una tarde, después de un año de estar buscando a ese hombre, y por eso hablo de lo maravilloso que es esto, yo recibo una llamada en el primer teléfono celular que tuve, que dice, usted está buscando al Carrizos. Que sí, dice, yo soy su esposa. Y bueno, pues ya nos quedamos de ver cuando se fumaban los VIPs, ¿no? Que ahí se fraguaban asesinatos, los amos, ¿no? Ahí se veía siempre toda la política metida en las mesitas, ¿no? Fume, y yo me fui ahí al VIPs, ¿no? Y llegó esta mujer con su hija. Eran tiempos del desafuero de López Obrador, más o menos. Entonces Andrés era un hombre muy presente, y esta mujer hablaba de Andrés, y Andrés, y Andrés. Yo decía, no, pues el peje, no, fantástico, ¿sabes? Era Andrés Caletri del que hablaba, era su hermano, ¿no? Y entonces, pues yo, cuando oí el nombre de Caletri, pues yo sí me espanté, pues, ¿no? Me asusté, porque ahí me di cuenta que pues ella era miembro de una familia de secuestradores muy, muy poderosa, y que estaba yo sentado frente a ella, ¿no? Finalmente, pues me hizo una cita con su marido en el reclusorio Oriente, y esta es la parte que yo como rescato, ¿no? Yo me acerqué a este hombre después de cruzar 1000 filtros, porque no había manera de acceder que no fuera por sobornos. Después hubo al INCINE que ver cómo le justificábamos 7,000 pesos de soborno. No había comprobante. Cómo decirles que el gallo de la entrada cobraba, ¿no? Y así. Bueno, pero llegué con él, y la verdad es que sí, es como cuando uno ha leído un montón de un personaje, ¿no? Vivo, es alucinante topárselo de frente. Y además, pues yo me esperaba un hombre pues malo, ¿no? Como un hombre terrible, y sale un hombre pues pequeño, muy muy planchado, un dandy. Y entonces me presento con él, y yo pues con la arrogancia que siempre tenemos desde los que hacemos películas, ¿no? Le dije, quiero hacer una película sobre su vida. Y yo pensé que iba a decir, mañana empezamos, ¿no? Y me dice, y yo, ¿para qué quiero una película sobre mi vida?
Y a mí me conocen donde me interesa, a mí me conocen en la cárcel, me interesan los policías, me conocen los ladrones. Pues yo no quiero una película sobre mi vida. ¿Qué me ofrece? Entonces decía yo, pues no sé, don Efraín. Don Efraín, usted dígame. Don Efraín, no, pues comience. Y ahí hasta me enseñó a cobrar el viejo, ¿no? Porque nunca hay que poner el monto. Entonces le empecé a ofrecer y me dijo, uy, no, acabas de aniquilar mi carrera como delincuente, es mi historia de vida, ¿no? Y fui entendiendo un montón que lo que él me iba a traer durante 8 meses más o menos, según yo negociando con él, pero entendí que no se trataba de eso. Primero, él le gustaba como que hubiera alguien que no tuviera que ver con su familia, que lo visitara todos los martes, ¿no? Y ese de todos los martes era yo. Y entonces él era como el que va jalándole la cuerdita al ratón, ¿no? Y ahí va un poquito. O sea, entendí que pues que el que tenía absoluto poder de decisión era él, porque si él me decía no me interesa, pues yo tenía que regresar el dinero, ¿no? O sea, entendí que el que tenía la última palabra pues era el Carrizos, ¿no? Y lo que me di cuenta en ese año es que era él realmente quien estaba decidiendo si yo iba, si quería que yo contara su historia o no, o se la dejaba a alguien más. Y pues me di cuenta que lo que valía la pena era como delegar el poder, ¿no? Es decir, que él optara, ¿no? De si yo podía o no, sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Que después lo aprendí con este otro personaje muy oscuro que es el Drácula, un agente de servicio secreto, ¿no? Que lo contacté también de maneras muy extrañas que me colgaría un montón contándolo. Pero también una vez llegué a una oficina porque se suponía que se había vuelto, él era un torturador, ¿no? Un agente del servicio secreto, pero ahora era abogado penalista. Entonces llegué a su oficina y le dejé una tarjeta con mi teléfono y me llamó, ¿no? Y ese me trajo también como otros 8 meses de sesiones, pero no me permitía, me contaba historias extraordinarias. Que yo hablé con él y le dije que estaba yo haciendo una película que lo acusaba a él de extorsión, de tortura y de corrupción, y que quería yo oír su historia. Entonces me dijo, vente para acá, ¿no? Y ahí lo platico en el libro, ¿no? Que lo primero que me dice, que también se fumaba en los Sanborns, entonces yo prendí un cigarro y me dice, ¿sabes por qué fumas, puto? Porque estás frente a Drácula, me decía. Sabes que si yo quiero chingarte, te chingo ahorita, ¿no? Y bueno, yo había leído a este hombre, le apodaban el pavoroso Drácula, ¿no? En el servicio secreto era un tipo que hasta Durazo le tenía ganas de vengar, le tenía rencor, ¿no? Por lo malo que era. Pero pues a mí me trajo un buen rato, hasta un buen día que me dijo, y yo no entendía, pues como en ese momento la obsesión luego no deja que uno vea, ¿no? Y me dijo, lo que tú no entiendes es que yo no quiero salir en tu película. Yo no quiero que mucha gente sepa que yo sigo vivo, porque yo hice daño a muchas personas. Y eso lo entendí, me impactó mucho, pues, ¿no? Pero lo entendí cuando un año después yo vi aquí en los estudios Churubusco con el Carrizos la copia cero, que fue muy simpático porque amenazó a Jorge Gallardo porque no le quedaba la copia y le dijo, tiene que quedar la copia, cabrón, estás frente al Carrizo. El jefe del laboratorio, ¿no? Entonces el jefe del laboratorio la sacó rápido. Y entonces el Carrizo, cuando vio la película conmigo, lo primero que me preguntó, porque este hombre Drácula lo había torturado, había secuestrado a su familia, y se dejaron de ver como por 30 años, ¿no? Y lo primero que él me preguntó es, ¿en dónde está este hijo de puta? Y yo entendí que si yo hubiera tenido a este hombre, yo hubiera sido como un vínculo para que este otro cometiera un acto de venganza, y son cosas como que uno no quiere cargar como apuestas, ¿no? Entonces, pues ahí entendí que es realmente el otro quien decide si uno hace o no la película, y el otro sí decide si quiere o no aparecer, por muy malo que sea, ¿no? Aparecer en la historia.
que creo que eso hasta el día de hoy espero, ¿no? En el futuro, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera nos lanza de alguna manera al final de la historia de Berardo a poner de nuevo en esta mesa el tema de la ética y tal vez sería muy interesante hablar de la ética, empezar a hablar de este tema siempre presente, siempre latente, desde el punto de vista del montaje, Valentina. Tu capítulo está centrado en todo el proceso y laberinto, en lo que implica el último paso que uno camina para llegar a construir la película, ¿no? Y hay una parte importante en donde tú haces reflexiones sobre algunos conflictos éticos que te has encontrado trabajando con el material, vinculándote con el material con el que vas a construir a los personajes. Tal vez nos puedes platicar algo sobre eso, o tal vez también sería interesante saber si has tenido algún desencuentro con un director alrededor de este tema, de que tú pensabas algo sobre cómo construir un personaje y el director no. ¿Cómo es esa negociación? ¿Qué sucede? ¿A qué te has enfrentado? ¿Qué ha pasado alrededor de este tema desde el punto de vista del montaje? Bueno, Bueno, yo ya me voy. Bueno, yo también quiero agradecerle a Tatiana el que estemos aquí, porque efectivamente, como todos han comentado, sí nos metió en esta cosa como de hay que escribir, ¿no? Y las 25 cuartillas y entonces yo dejé de hacer, de hecho, dirección porque no quería escribir. Y tenía esta cosa que si iba a filmar una ficción la tenía que escribir yo, y, en fin. Entonces me enfrentaba con eso otra vez, ¿no? Pero fue padrísimo porque a la hora de escribir pues fluyó y fue como un viaje retrospectivo muy sabroso y muy disfrutable, justamente como tratando de estudiar un poco cómo había sido el proceso de trabajo con cada quien y cómo se había dado, ¿no? cada proyecto, que efectivamente pues es un gran viaje cada proyecto, y es un gran viaje con respecto al material, con respecto a los temas y las historias que se cuentan, y también en relación con los directores con los que he trabajado, ¿no? Que se vuelven pues relaciones pues bien profundas y entrañables, y son años de estar, ¿no? Como juntos y en un proceso. Y en ese sentido de la ética, pues sí, efectivamente, como ya se ha comentado, el hacer documental implica una responsabilidad con respecto a las personas que están allí frente a la cámara, que están exponiéndose, ¿no? Abriéndose y exponiendo sus vidas, sus historias, su realidad. Y un poco como lo veía en este texto, pues también tenía que ver con esa realidad que ya ha sido invadida por una cámara, por un equipo, por una subjetividad de un director que tiene una perspectiva sobre esta realidad. Entonces, de alguna manera, cuando llega esto al montaje, viene como con todo este recorrido emocional que tiene que ver con los personajes y la relación que tiene el director con ellos, y cuál es su emoción o su afecto o su relación con sus personajes. Y yo creo que al hacer el montaje de un docu es bien importante entender esa relación que hay ahí emotiva entre el director y su tema o sus personajes, para poder tratar de traducir eso en una narrativa, ¿no? Y bueno, esta cosa de la ética, pues siempre está en juego, y siempre te haces preguntas hasta dónde llegas, hasta dónde, no sé, de repente, pues sí hay material que a veces
uno tiene que reflexionar si lo metes o no lo metes, hasta qué punto llegas, ¿no? Porque quizás son momentos de intimidad muy íntima, ¿no? Y entonces te preguntas, bueno, esto a lo mejor le haría a la película mucho bien porque es muy íntimo, pero por otro lado, ¿se vale, no? No sé, nos pasó por ejemplo con Los que se quedan, que es un ejemplo, creo que es el ejemplo como más cercano que tengo con respecto a este cuidado, que era, no sé quién ha visto la película, pero hay una historia donde hay una relación de pareja y donde el problema de la migración y el irse al otro lado, etcétera, tiene que ver con la relación de pareja como tal. Y entonces pues era efectivamente meternos en una vida de pareja que estaba tronando y que había conflictos y que frente a la cámara. Entonces por un lado dices, bueno, ellos saben que la cámara está ahí, nadie los ha engañado, no es una cámara escondida, es evidente que están ahí filmando. Pero bueno, había momentos, por ejemplo, donde él se pone una súper borrachera y Juan está con la cámara así cargándolo y fotografiándolo, que sale una parte de eso en la película. Pero donde él se pone a hablar de su mujer, y de su historia, de su relación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, era, bueno, ¿hasta dónde nos quedamos aquí? Porque tampoco se trata de balconear, ¿no?, esta relación, y ya llega un momento en que tampoco se trata de eso la película, ¿no? Pero esa mujer, por ejemplo, vio la película y creo que ha sido el único personaje con los que me he enfrentado que sí no le gustó verse, no le gustó salir, no le gustó, ¿sabes? Como que entraba esta cosa de... y bueno, le mostramos cortes y la invitamos a los festivales y todo, y ella como que decía, bueno, va, ¿no? Pero finalmente, en realidad, ya no nos contesta el teléfono, ¿no? Y es muy fuerte eso, la verdad, porque dices, híjole, no iba por ahí, la intención no era esa, ¿no? Y hasta qué punto... Pero bueno, otro caso fue en El Hoyo con el Grande, el personaje, que es un personaje muy ácido, muy fuerte, misógino y que molesta a todo el mundo. Y me acuerdo que Juan llegó con el material de este personaje a decirme, este es el personaje de la película, ¿no? Y cuando yo lo revisé, dije, no puede ser este el personaje de la película, porque lo vamos a odiar todos. Es verdaderamente odioso, ¿no? Y después, poco a poco, traté de entender por qué Juan quería que fuera, o sea, por qué, ¿no?, era este personaje. Y bueno, en el proceso de todo este recorrido acabé queriéndolo mucho y tratando de encontrar también este otro lado que tenía como de vulnerabilidad y de... ¿no? Hablaba también de que, o sea, este personaje tremendo, de repente decía, es que mi mamá me hace mi sándwich, y la verdad es que ya le dije que me ponga unas frutitas, porque, ¿no?, trepado hasta allá arriba y echándole toda la candela al rotomartillo, y de repente empiezas a entender la realidad de otra manera y se rompen muchos prejuicios, ¿no?, también, de uno. Y empiezas a decir, bueno, a ver, abrámonos a entender las cosas desde la perspectiva del otro, no desde la mía necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la verdad es una gran aventura y una gran fortuna. A mí me encanta este oficio también y me encanta por eso, porque te permite justamente meterte en un montón de historias, de realidades y de perspectivas de la vida, ¿no? Entonces, también me siento muy afortunada de formar parte de esta mesa. Quiero dedicarles a todos los aquí presentes algún día, alguna película. Y me encantó que Tatiana pensara en el montaje, porque la verdad es que creo que en un documental el montaje realmente es muy, muy importante, es una parte del proceso donde se acaba de concluir, de narrar y de tomar muchas decisiones y de construir, ¿no? Entonces... creo que fue muy acertado y muy pues que reconociera Tatiana como parte de este proceso documental el montaje como un punto, un tránsito, ¿no?, importante. Yo creo, bueno, personalmente el paso más
difícil y la etapa más complicada en la que uno se pierde una y otra vez. Yo creo que el montaje es el gran momento de la construcción de una película, es muy importante y claro, es imposible concebir hablar de documental sin pensar en todo lo que sucede, en todas las múltiples posibilidades, en los desencuentros con el material, en la búsqueda de la historia a la hora de sentarte con muchísimas horas de material a construir una película. No es donde se escribe la película. Me parecía muy importante que hubiera alguien que pudiera hablar sobre esto. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más sobre todos estos asuntos éticos? ¿O pasamos a otro? Lucía. Bueno, Lucía, puedes hablar de ética también. Va todo ahí revuelto. Y caminando junto. Pero yo quería preguntarte algo específico, si te parece, que tiene que ver con lo que significan las decisiones constantes que hay que tomar en una película. Y la posición que uno como documentalista, tú en este caso, ¿cómo te posicionas frente a la adversidad del cambio constante? Por ejemplo, en un rodaje documental, ¿no? Y en donde hay decisiones vitales que hay que tomar con una inmediatez y con una rapidez para tomar un rumbo u otro rumbo en la construcción de una película. Ubicándonos en el momento del rodaje, tal vez si te parece en el momento del juicio, que es una parte muy importante de tu relato que se centra en mi vida adentro, para que lo sepa un poco el auditorio. Pero el juicio creo que tiene algo muy especial en tu relato, porque justamente es algo que originalmente tú no pensabas rodar, ¿no? ¿Qué pasó en este momento y cómo te dio la vuelta a todo eso? ¿Cómo encaraste esta situación? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene esto en la película? Bueno, también me voy a unir al agradecimiento a esta invitación. Yo creo que soy la única cuequera de esta mesa. No, y Valentina y yo. Y nos invitó Tatiana porque damos clases aquí en el CCC, ¿verdad? Entonces, bueno, yo te agradezco mucho, Tatiana, porque también para mí me costó mucho trabajo escribir este ensayo. Sabía que lo iba a lograr, pero como las tareas en la preparatoria lo dejé hasta lo último, porque tenía miedo a enfrentarme a si yo era capaz de escribir un texto interesante sobre una experiencia personal, ¿no? Creo que no es lo mismo hacer películas sobre otros, que es lo que hacemos, a escribir sobre nosotros. Entonces, la verdad, a mí eso era lo que más miedo me daba. También me habló Everardo así de: Luchita, ¿cómo vas? ¿Cuántas páginas llevas? Porque además tuvimos que, los que empezamos tarde, pues nos tocó Navidad, Año Nuevo, principios de año, y fue muy duro. Todo el mundo decía bien. Era más la angustia. Sí, pero la verdad es que igual, como dice Valentina, en el momento en el que empecé como a estructurar el discurso que iba a hacer, y me puse a escribir, fue fantástico, porque pues es también como todo un autopsicoanálisis, ¿no? Y el para mí fue como muy rico convencerme, volver a sentir por qué, que es algo que la verdad creo que los que hacemos esto continuamente pues lo reafirmamos día a día, pero reafirmarme el por qué estoy haciendo esto, por qué me gusta, por qué creo que es importante, y también volver a como reconocerse a uno mismo, porque como dice Nicolás, yo creo que de pronto no tienen que pasar tal vez muchos años de haber hecho una película, puede ser entre una película y otra, ¿no? Yo creo que somos muy distintos cada vez que hacemos una película. Entonces, pues era igual tratar de acordarme cómo fue para mí, cómo era yo en ese momento, cuáles eran mis prioridades. Era mi ópera prima, entonces también pues enfrentarme a muchas, como dice Tatiana, ¿no? Muchas decisiones, y la verdad en el caso de este documental, a muchas fortunas
que tampoco sé muy bien a qué atribuirlas, como dice Juan Paco, a la suerte, a la casualidad. Creo que mucho tiene que ver con el empeño y la búsqueda. Así como Everardo, nos cuesta mucho, cuando somos persistentes, creo que muchas veces cuando uno es persistente puede llegar a lograr hacer lo que quiere, ¿no? Pero sí son años de búsqueda, de buscar a un personaje o años de buscar a alguien que se acerque a lo que has estado pensando. Y un poco, antes de entrar en el juicio, quería como contar que a mí lo que me ha pasado, un poco como las decisiones y la maduración, un poco lo que preguntabas, Tatiana, es que yo me tardo mucho haciendo las películas que hago, entonces, pero mucho. De pronto Everardo ya lleva 3 y yo llevo 1, y estoy acabando de filmar la segunda. Y para mí lo que me doy cuenta, a mí lo que me pasa es que es como un proceso del punto de vista que tengo sobre el tema. Sé que si tardo 1 año en hacer el tema que estoy pensando, no va a ser la misma película que si me tardo 4, porque para mí sí se ha vuelto muy importante el proceso de investigación y el proceso de no solo de conocer el tema, sino de entenderlo y de digerirlo y de platicarlo. Entonces, ha sido como interesante darme cuenta que mientras de pronto más me tardo en hacer un proyecto, en mi caso van saliendo mejores ideas y se vuelve como mucho más maduro. Y bueno, un poco en cuanto a las decisiones, creo que en este tipo en el documental de pronto no solo estamos sujetos a que el protagonista, la persona con la que vas a trabajar te diga que sí o no. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Mi vida adentro, tenía mucho que ver con las instituciones. Yo quería filmar en la cárcel, quería filmar un juicio, entonces eran como estas barreras, ¿no?, que tenía. En la cuestión del juicio era algo que efectivamente yo no tenía pensado hacer, porque me parecía imposible poder entrar como mexicana a filmar un juicio en Texas, imposible. Entonces yo lo que pensaba era seguir el juicio, pero desde el punto de vista de la protagonista y del punto de vista de la familia, y un poco tal vez a través de la prensa. Y pocos días antes de que empezara el juicio nos avisaron que pues había un 80% de probabilidad de que nos dejaran entrar. Entonces Erika Licea y yo, la fotógrafa, viajamos sin realmente saber si íbamos a poder entrar, y estando allá pues nos dijeron que sí, que íbamos a poder estar. Lo que yo supe en ese momento es que era la primera vez que se dejaba a un crew de documental que se filmara todo el juicio, ¿no? Que no fueran noticieros que entraran y grabaran 5 o 10 minutos del juicio, sino que hubiera un absoluto récord de todo lo que se decía, se hacía, se contestaba. Entonces, bueno, eso fue como un primer obstáculo que vencimos. Y después también yo muy ingenuamente, en esa parte de la película la hicimos con Minideve, era época de Minideve todavía. Creo que compré 8 cassettes de Minideve de 1 hora cada uno. El primer día que salimos tuvimos que ir al Best Buy a comprar como 40, porque yo pensé, dije, bueno, no vamos a estar corriendo todo el tiempo, de pronto pues vamos a ponerle récord cuando alguien diga algo interesante. ¿Cómo sabe uno cuándo van a decir algo interesante? O cuando algo yo pensaba que podía ser como vital, ¿no?, para la película. Entonces, pues no, me di cuenta que había que grabar absolutamente todo, porque además era una decisión que yo no iba a poder tomar en ese momento, era una decisión que se iba a tomar después, ¿no?, en la sala de edición. Y conforme fueron pasando los días, los testimonios se volvieron todos muy, muy importantes, incluso pruebas que se mostraron, y que por estar grabando el juicio nosotros ya teníamos pues derecho, ¿no? Teníamos como el permiso de, por ejemplo, hay una escena en donde durante el juicio fueron 5 horas que pasaron el interrogatorio que le hicieron a Rosa, que es la protagonista. En el documental salen unos 8 minutos o menos,
pero eso se proyectó durante el juicio. Entonces nosotros lo grabamos en el juicio y por eso tuvimos ese material, porque todo lo que se exhibía en el juicio era público, ¿no? Entonces, al tener pues, la autorización del juez del juicio, ya tenemos autorización de usar ese material, a lo cual pues era muy difícil acceder porque era stock de la policía. Y al final terminamos con 40 horas de material y efectivamente fue la labor más complicada de la edición, porque había que volver a ver todo el juicio y decidir pues qué de todos los testimonios era lo que, o sea, en las 40 horas tenía que sacar 50 o 60 minutos, que es lo que hay en el documental. Y bueno, pues también es, por ejemplo, el juicio se alargó una semana más de lo que teníamos pensado, no teníamos dinero para quedarnos, en fin, Erika tuvo que medio renunciar o llegar tarde a un rodaje que tenía. Entonces, pues son este tipo de decisiones que también dices, bueno, pues igual me voy, pues no te puedes ir, ¿no? Tienes que estar hasta el final. Y a mí la verdad esto es lo que es de las cosas que más me gustan del documental, las cosas que tienes que ir resolviendo un poco como en el momento, y que cuando son tan poderosas como el poder tener una imagen que tal vez nadie más puede tener o nadie más va a tener en ese momento y tú poder entregarla de alguna forma o hacerla visible, creo que es lo más importante. Entonces, esta película estuvo llena de aventuras, estuvo llena de fortunas. Desafortunadamente la protagonista pues no tiene la fortuna de su lado, pero es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Nosotros hacemos nuestras películas sobre las historias de otros y para mí ha sido muy difícil que el éxito de la película tenga que ver con la desgracia de la protagonista, ¿no? Pero bueno, pues también de pronto pues hay que pensar que las películas las hacemos para poner las historias ahí, que sean contadas y sucedan cosas, ¿no? A veces no sucede, pero a veces sucede algo por el trabajo que nosotros hicimos. Entonces, pues yo creo que tiene sus cosas muy positivas y también sus cosas muy, muy fuertes con las que hay que lidiar, ¿no? Como la ética con los protagonistas, con nosotros mismos, con las historias, con cómo maneja uno la película después cuando ya se exhibe. No sé, creo que son muchas cosas, pero sí, como dice Berardo, yo creo que somos muy afortunados los que podemos hacer y vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y aprendemos a hacer, porque esto yo creo que se aprende todos los días y cada película es un aprendizaje bueno, pues eso. Tatiana, te propongo que ya tomemos alguna pregunta del público, si es que hubiera preguntas, o después alguna última intervención si alguien quiere. Entonces, Claudia, quizás sí sería padre nada más dar a conocer también los relatos o las reflexiones y yo brevemente para que también sepan de qué va y ya, ¿sí? Me gustaría saber qué preguntas hiciste. Sigo lanzando. Bueno, somos un poco más breves para darle paso a las preguntas del público. Un poco, Manés, tu texto está salpicado de reflexiones sobre la identidad y tal vez la pregunta podría ir en el sentido de ¿qué tan importante para ti, que hablas parte de esto en el texto, es establecer un territorio de identidad o de identificación con el otro en el momento de la entrevista, ¿no? Particularmente tu vida está como marcada, la de todos, pero la de tu obra y la tuya, ¿no? Por una serie de huellas que te definen, Pues yo creo que, o por lo menos, sí, yo creo que es la clave que permite la escucha, la conversación de la que hablaba Juan, o la posibilidad de aferrarse también a unas bases éticas, tiene que ver con encontrar ese punto de contacto con el otro.
Eso a mí me pone en situación de que, bueno, hay algunos personajes, tal vez no podría ser alguna de las películas que es capaz de celebrarlo, por eso, ¿no? Pero creo que Berardo también encuentra la manera de contactarse y de encontrar los puntos de identidad, y que si no lo lograra, o si los personajes no lo lograran con él, la película no sucedería. Entonces, yo hablo mucho de eso porque creo que a mí me define, porque fue, en mi experiencia, fue irme encontrando con los puntos de contacto con quienes me ayudaron a hacer las películas de los dos lados, del otro lado, del lado de los personajes y del lado, pues, de la escuela, de los compañeros, de Juan Paco. Creo que como seres humanos tenemos puntos de contacto, y que si somos capaces de encontrar esos puntos de contacto, somos capaces de ir más allá del lugar donde estamos parados ahorita. Y creo que es la base para profundizar en una película, o prácticamente para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, para hacerlo brevemente, Diana, para que no se nos duerma el público. Vamos con Cristiane. ¿Quieres? No, nada más que me recuerdes que tengo algo. Okay. Bueno, vamos a cerrar, luego hay una réplica por ahí de Juan Paco. Con Cristiane, que es la autora del último capítulo del libro. Y bueno, brevemente, yo tengo que decir que cuando leí por primera vez este capítulo me empezaron a sudar muchísimo las manos y me empezó a dar ansiedad, y yo no sabía por qué, y también sentía como una emoción de ir caminando encima de los pies, caminando, corriendo más bien desbocadamente encima de los pies de Cristiane. A leer su capítulo, que tiene de particular que es un proceso escrito desde la perspectiva de un proceso no acabado, de una película no rodada. Es una búsqueda, un camino tangible de búsqueda constante, desbocada, llena de emociones, de dudas, de miedo, de encuentros y de desencuentros, en los que, por ejemplo, tú comparas a un cineasta con un arqueólogo. No sé si en ese sentido quieras... ¿Qué significa la búsqueda en este camino? De hecho, digamos, mi proceso de escritura fue un poco al revés o distinto, como mis amigos y compañeros aquí, porque en realidad yo estaba llevando justamente un diario de investigación, como creo que todos lo hacemos. O sea, creo que hay a veces bitácoras más pragmáticas y simplemente son teléfonos y citas y notas, pero a veces... Yo, por lo menos en todos mis trabajos anteriores, siempre la escritura creo que acompaña a la concepción, a la realización de un documental, en mayor o menor grado. Entonces, en este proyecto, como me lancé hice un experimento, o sea, justamente todo lo contrario de lo que decimos a veces también en las clases. No estaba definido el tema, no tenía un personaje todavía, lo único que había era esa premisa justamente de... quiero explorar la metáfora de la excavación, del buscar, del viaje como arqueología, de mi quehacer como documentalista, como una labor de arqueóloga también. Entonces me fui a sitios arqueológicos a ver la labor de los arqueólogos, pero también viajé en el territorio maya sobre todo, pues también ver a los mayas contemporáneos, pero al mismo tiempo querer reflexionar pues, sobre mis propios vestigios o los materiales con los que yo he trabajado también en mis otros trabajos, descubriendo, reconociendo que creo que eso es lo que yo hago y lo que en mayor o menor grado lo hacemos todos. O sea, si Agnès Varda dice somos cosechadores, ¿no? Pues creo que también somos arqueólogos, somos excavadores, buscamos justamente las historias que no son igual visibles a primera vista, pero son latentes, están enterrados, y lo que hacemos es desenterrar historias. Entonces dije, pues voy a hacer este proyecto, y empecé, había muchas incógnitas, a llevar un diario bastante extenso, intensivo, y cuando surgió el proyecto del libro, dije, no, pues eso es lo que quiero publicar. Yo quiero publicar este diario, y que creo que por eso te sudan las manos, porque de pronto, pues sí, están como son los diarios, de pronto anoto, ¿no?
hoy tuve el encuentro con tal y tal persona y cuento un poco de eso, pero luego digo, estoy nerviosísima porque no sé por dónde. Entonces, bueno, si leen esto, yo creo que todos nos podemos identificar, todos además, como con ese tipo de procesos donde vamos de momentos así de mucho entusiasmo a momentos de mucha duda también. Y creo, y también a partir de ese momento, quizás como último, empezamos a pensar que esto era importante en términos académicos también, y nos inventamos una materia aquí en el curso de documental que se llama Diario de Investigación, que ya he llevado con algunos de los alumnos, y la verdad ha sido muy padre, de una manera muy consciente, llevar un diario, porque creo que ahí están escondidas, de verdad, muchas de las llaves que se van perdiendo si uno no las anotara. Pero ya para cuando ya se concretiza un proyecto, ya se empieza a rodar o a editar incluso, creo que regresar a los diarios, a las bitácoras, pues ahí de pronto hay herramientas y hay materiales y hay información pues muy, muy valiosa. Entonces, bueno, pues esa es mi colaboración. Nada más un apunte, ¿no? Una nota de pie de página, pero dos palabras han saltado aquí todo el tiempo, ¿no? La palabra ética y la palabra imagen. Y sí, la ética, pues, finalmente, yo creo que es todo el documental es una cadena infinita de decisiones de índole ético, más que estético, más que otro tipo, es lo pongo, lo quito. ¿Hasta dónde dejo esto? ¿Hasta dónde? Y muchas veces esto altera la propia forma narrativa, ¿no? Que uno adopta, ¿no? Y lo otro es la imagen. Se maneja mucho la imagen, vivimos un medio muy mediatizado de imágenes. Sin embargo, la mayoría de las imágenes se quedan en eso, en una cosa como de superficie, ¿no? En el documental es al revés, porque nosotros estamos dando la imagen, es decir, la idea de algo, de un tema, de María Sabina, o de toda una cultura, o de una injusticia que se comete contra un ser humano. Tenemos que pensar en la imagen no como algo superficial, sino como lo más profundo y lo más íntimo de una persona, ¿no? A lo mejor ir más a la etimología y ver su parentesco con esa otra palabra, imago, ¿no? Que es como el capullo de la crisálida, es la idea de metamorfosis y de algo íntimo. La imagen no, por eso es tan delicado, estamos dando la imagen o la idea de todo un mundo, una persona, y eso es lo que gusta, pero también asusta a veces, ¿no? Esa responsabilidad. A mí me encanta el libro y yo quería decir que yo también estoy muy agradecido, pero te invito a que hagas otro volumen, porque quiero leer, algún día leer esto como mi padre o como Jesús, el sonidista, que también lo leyó. ¿Qué dice Eduardo Maldonado? ¿Qué dice Paul Leduc? ¿Qué dice, por ejemplo, Dora Juárez? Faltan todavía, en México hay muchas voces muy importantes en documental actualmente. Hay que recogerlas ahora, ¿no? Es lo que quería decir. Entonces, ojalá que el CCC y Documenta Madrid hagan un tomo 2. La gente que quería... Bueno, vamos a pasar a preguntas. Por aquí sí, nada, felicitarlos y también ¿crees que hay alguna, no sé, una especie de perfil para ser documentalista? Es decir, no es fácil ni no es lo mismo entrevistar a Carlitos que entrevistar a alguien muy desplazado, en fin, ¿no? Y que al final de cuentas esta necesidad de contar algo nace de adentro y de esta necesidad, valga la redundancia, de decirlo, de contarlo, que no se puede contener y se hace película, ¿no? ¿Qué tanto es complicado hacer un documental, como ya lo han dicho en otras ocasiones, aquí en México, con todas las condiciones que hay, ¿no? Por último, ¿hasta dónde va el viaje del documental en México? Creo que ya bastante avanzado en relación. ¿Hasta dónde va el viaje del documental en México? Hablando, por ejemplo, del estreno de Verado, que, pues, bueno, lleva un buen lanzamiento, y bueno, felicitarlos. Bueno, Tatiana me da el micrófono y como Tatiana dirige esto, voy a hacer un esfuerzo.
hay un primer comunicado para los niños, hay más niños afuera, pueden salir y jugar. Yo, claro, no sé si decir que cualquiera o todos podemos hacer un documental, ¿no? Democráticamente quiero pensar que todo el que quiera podría, pero digamos, tampoco hasta suena como soberbio decir, ay, pues venga, vamos a hacer un documental. Pues en esta mesa hay maestros y hay otros que ahora pues intentamos o somos maestros, pero muchos de los que estamos aquí fuimos muy felices de ser alumnos en algún momento para poder aprender a hacer documentales, ¿no? Entonces, qué sé yo, creo que hay que tener muchísimas ganas y que el perfil en todo caso tiene que ser esa posibilidad de interesarte por el otro desde un lugar genuino, digamos. Creo que eso es básico para mí, ¿no? Y el que no viene con un interés genuino, pues no lo quiero como alumno, ¿no? Me pasa eso. El viaje del documental en México, bueno, pues ahí ahora Juan Paco hizo algunas referencias. Esto no nació de ninguna manera con los que estamos aquí, y por suerte tiene un camino todavía mucho más grande, muy joven, increíble, impresionante, que se da todo el tiempo, que se está dando en muchos lugares de México de distintas formas, y que se ha revolucionado el lenguaje, pero se revoluciona porque siempre hubo una disposición a revolucionar el lenguaje cinematográfico desde el documental. Y eso está sembrado en esta escuela como en otras también, ¿no? Yo creo que es un viaje interminable, increíble, y que está en un gran momento en México ahorita. No sé si quieres continuar con tu estreno, cariño. No, pero yo creo que no hay un perfil, pero yo sí estoy convencido que no... O sea, pensar que solo es cuestión de tomar una cámara como malentendido, es un malentendido eso. Es tan falso como lo que Kodak nos vendió cuando vendía las instantáneas, lo que decía, usted apriete el botón y Kodak hace el resto. No, una Kodak. Instagram no hace buenos fotógrafos, ¿no? Es como esa idea, ¿no? Yo sí creo que hay... O sea, creo que todos los que nos dedicamos a esto, en algún momento tuvimos incluso la alternativa, ¿va? Como llaman los toreros, ¿no? La alternativa de hacer películas de ficción. Porque al final de cuentas hacemos cine, ¿no? Así es. Y entonces, en algún momento se llegó a cuestionar si, al menos a mí, si no tenía la capacidad de dirigir actores o de construir historias, ¿eh? Y no tiene que ver con la capacidad, yo creo que tiene que ver con el disfrute, ¿va? Justo este título del libro es buenísimo porque es el viaje, eso es como lo realmente disfrutable, porque también lo que es cierto es que el estigma que ha cargado el documental por muchos años sigue siendo un impedimento para que las cosas caminen como deberían caminar en todos los departamentos. Ahorita que estábamos reuniendo un grupo de gente, ya puede estar otra vez, ya estás del otro lado, ¿no? Para hacer una propuesta, por ejemplo, a tener un departamento que trabaje para el documental, que hasta el día de hoy no existe, ¿no? Pero solo por hablarte un poco de los impedimentos, ¿no? El anuario del IMCINE el año pasado, que sigue siendo, pésele a quien le pese y aunque todo el mundo se lo quiera sacudir, el gran productor de cine de este país, ¿no? Y fondos como el FOPROCINE siguen siendo la única posibilidad real para muchos cineastas de hacer películas. Y arrojó datos muy relevantes, ¿no? De qué pasa con el documental. Resulta que en los últimos 14 años el documental se ha convertido en el 38% del volumen de producción del cine nacional. Y en este escenario de cine que no recupera dinero, lo único que tenemos y lo único que nos justifica un poco incluso la creación y el aumento de fondos es el embajador que ha significado el cine, ¿no? Cultural en el mundo. Y sin contar el lugar más pequeño, que entonces subiría la cifra, por ejemplo, porque solo producido por FOPROCINE, el reconocimiento internacional al documental equivale al 55% de lo producido en el país. Sin embargo, en los montos de producción solo recibimos el 13%.
O sea, todavía hay una idea de que el documentalista debe vivir del aire, ¿no? O sea, que si no hay, que solo pobre uno se inspira, ¿no? Esa idea, ¿no? De que ¿cómo se llama? Charlie Gore merece mejor vida que uno. O así, ¿no? Como varios, ¿no? Y eso es lo complicado del documental, o sea, el estigma, porque yo sí creo que es un estigma que se le ha impuesto como al género, porque sí, definitivamente sí es un género incómodo, y qué bueno que lo es, ¿no? O sea, lo que hemos visto que funciona más o menos es cuando no es del todo molesto, ¿no? Cuando no es del todo cómodo. Con eso tenemos que estar, ¿no? Por ejemplo, difícilmente nosotros tenemos acceso a la empresa para la producción, ¿no? Como la empresa siempre quiere meter dedo en contenidos, y creo que todos los de esta mesa somos muy recelosos de lo que queremos contar, porque somos nosotros quienes nos vamos a embarrar, ¿no? Somos nosotros los que vamos a establecer pues, estas relaciones tan entrañables que se han hablado aquí, ¿no? El otro solo pone dinero, ¿no? Cuando es la empresa y quiere contenidos. Entonces, pues yo creo que eso es algo que vamos a padecer por mucho tiempo, pero lo que hoy vemos en esta sala es un ejemplo de que las cosas terminan mejor, ¿no? De que viene mejor para muchos otros, ¿no? O sea, estoy seguro que cuando Juan hizo Del olvido no me acuerdo, que a mí es una película que también me impactó mucho, pues hacer documental era, si hoy es de locos, entonces era como de desquiciados, ¿no? Era rarísimo alguien que estuviera haciendo documentales, ¿no? Hace, pues, ¿qué será? Hace ya 15 años. ¿Cuántos años? No, tampoco te tengo así presente como Juan Carlos Rulfo, una película del 2001. Te pregunto como por las fechas para saber en qué escenario estamos hablando. ¿Tú sabes cuándo fue la fecha? 2001, ahorita cuánto pasó. Es bastante, ¿no? 2000, no había, pero hoy es mejor. Es el 95. Hoy es mucho mejor. Nicolás tiene una experiencia más. Bueno, hace poco yo fui a documentar una reunión histórica de buchones en Viricuta, que por primera vez, bueno, uno tiene la impresión de que los buchones son un grupo homogéneo, ¿no? Que se quieren mucho entre ellos, pero la verdad es que tienen mucha diferencia si se pelean, se matan entre ellos por cuestiones de terrenos, de cosas de ese tipo. Y esta cuestión de Viricuta, de la invasión de las minas canadienses, provocó algo muy interesante, que se organizó una reunión en Cerro Quemado, en Viricuta, y se convocó a todos los buchones para asistir. Fue un momento histórico, porque nunca en la historia se habían reunido los buchones entre sí. Siempre van aisladamente, cada uno de su comunidad, a Viricuta, a recolectar el peyote, a realizar sus ceremonias, pero nunca van unos con otros, los de Santa Catarina con los de San Andrés, los de San Andrés con los de San Sebastián, etc. Pues cuando yo empecé a hacer documentales, estoy hablando de 1972, algo así, hice mi primera película en San Andrés, se llama Jicuritame, sobre la peregrinación del peyote. Era el único fotógrafo. En 2 años que estuve ahí, si acaso uno más llegó a San Andrés a hacer una película relacionada con los buchones. Mucho trabajo me costó a mí realizar ese documental, que es mi segunda película, mi segundo documental que yo realicé en mi carrera. Ahora que estuve en Viricuta, en esta reunión convocada por los defensores de Viricuta en contra de las minas, nos prohibieron a todos filmar. Nos bajaron incluso del cerro. Bueno, todos estamos muy indignados porque fuimos convocados para cubrir la reunión, pero en un momento dado, a cierta hora, nos dieron ya permiso de filmar, que fue hasta el día siguiente, a las 8:30 de la mañana. Bueno, yo no estaba acostumbrado a esto. No había 2 o 3 cámaras, había 300 cámaras. Y yo competía, porque llevaba una cámara profesional con otros muchos, con los teléfonos celulares. Todo el mundo quería filmar lo que está pasando ahí.
¿Qué es lo que está pasando ahí? Que todos nos hemos convertido en documentalistas. No estoy diciendo que buenos o malos, todos somos documentalistas. De alguna manera, yo siento este libro como un gran esfuerzo de cada uno de nosotros, por cada uno descubrir nuestro propio camino para realizar documental. Pero el verdadero documentalista no es ni un reportero, ni un documento, ni un recolector de documentos. El verdadero documentalista es aquel que encuentra su propio estilo, su propio carácter, su propio camino dentro del cine documental. Y eso es lo más importante que está pasando ahora, por ejemplo en México, con los nuevos documentalistas. Cada uno de nosotros buscamos un estilo personal y una forma muy personal de decir las cosas, y ese es el gran mérito. Y lo que quiero decir, que con todo y que leamos el camino que recorremos cada uno de nosotros, para un documentalista simplemente es una alternativa que igual no le sirve de nada, porque lo que tiene que hacer es buscar su propio camino para realizar el documental y realizarse como artista, que es, yo creo que lo que está pasando interesante ahora, el documental, sobre todo en México, lo que está pasando es que estamos creando documentalistas con un carácter y un estilo muy personal, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hacemos documental de manera diferente, y yo creo que ese es el gran mérito de este libro. Y el gran mérito es que muchas veces lo más interesante no queda en la película. Hablo al menos por experiencia propia. Pero sí no se vale. Lo que queda en la película es lo que queda. ¿No? ¿De qué me sirve a mí decir, es que me tardé 30 años en convencer a este señor de filmarlo? Entonces, digo, al menos que uno cada vez que presento un documental me explique. Es que les quiero explicar que me dio 25 años de hacer esta película y se murió mi perro. Lo que queda es lo que queda. De acuerdo. Pero a veces uno no capta lo mejor, o lo más interesante se queda para el libro. En fin. Yo espero que las películas sean más interesantes que el libro. Yo también. No, bueno, rápidamente, también quería hablar de esto que se está hablando aquí. Efectivamente, a mí me parece que está padre que podamos hacer una película con un iPhone, pero creo que el problema no es ese, sino que tiene que haber, como dice Nicolás, para que haya esta visión, porque finalmente un documental es una visión, una perspectiva sobre algo, ¿no? Y es una obra de arte también, o sea, tiene que, yo a lo que voy es que se necesita muchísimo trabajo, muchísimo rigor, mucho trabajo, de mucha responsabilidad hacer documental. Entonces, efectivamente, a mí también de repente me causa mucha bronca esta cosa que todo el mundo ya hace documental y todo el mundo, cualquier cosa, ¿no? Porque la imagen ya es muy accesible y eso tiene su lado, que es una gran ventaja, que no necesitemos de una gran estructura, que podamos hacerlo todo más sencillo, me parece muy, muy bueno. Pero sí se necesita un trabajo personal, se necesita es una actitud también, es una actitud de poder tomar esta responsabilidad como también la perspectiva, o sea, tiene que haber la disposición a que uno en su vida pueda cambiar de perspectiva, aprender, crecer, abrirse completamente, dar todo lo que tienes que dar, ¿sabes? Sí se necesita como mucho esfuerzo, mucha energía, mucha pasión, mucha dedicación, mucha paciencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que y rigor, y si no hay eso, no puede haber realmente una buena película, yo creo, ¿no? Entonces esta cosa, por ejemplo, me parece increíble lo que está haciendo Ambulante, de ir a comunidades y enseñar a gente de las comunidades que no ha tenido a lo mejor contacto alguno con el cine en su vida, a hacer cine y hablar de sus realidades, ¿no? Pero justamente esta labor tiene que ver con enseñarles profundamente este proceso, que no es agarrar el aparatito y salir así nada más, sino que tiene que ver
con un proceso de vinculación con su realidad, con sus personajes, y con que eso vuelva un estilo y un cambio de perspectiva de la vida, ¿no? Como autor. Hola, ¿qué tal? Primero y después vamos a... Ya hemos escuchado las experiencias de los compañeros documentalistas, de cómo fue este viaje para ellos. Pero para ti, Tatiana, ¿cómo fue este viaje para llegar a este libro y para estar plasmando ahorita esta realidad para ti? Realmente este libro nace del deseo de compartir, de compartirnos parte de las experiencias vividas en la búsqueda de las personas y de los espacios y de los ámbitos y de la construcción de las películas. Y bueno, surge en un momento de crisis absoluta en el Festival de Documenta Madrid, de donde les quitan los presupuestos y donde se está cayendo todo a pedazos. Y ellos cada año publicaban un libro en este festival. Y bueno, también surge en un momento en el que yo llego al área de documental del CCC, en donde se me hacía importantísimo poder arañar, recolectar pedazos de las voces de los documentalistas que están cerca del curso de documental del CCC y ponerlos en el papel. Y sucedió, es una coedición de Documenta Madrid con el CCC, que apostaron por esta propuesta que yo les hice, y luego logré encandilarlos a todos y para que pusieran un pedacito del corazón y de la experiencia, de los pasos andados allí. Así que, así a grandes rasgos, así fue un poco el viaje, el origen de este libro. Gracias. Alguien más, por ahí había una chica. Hay un tema que se presentó, pero del cual no, bueno, me parece no hablamos con tanta profundidad como la ética. Es el miedo, el temor. Hay una especie de preocupación, me parece, que le llega a dar a toda persona que trata de escribir, fotografiar y casi cualquier actividad, que es esa sensación de no tener nada que contar. Siento que todos pasamos por un periodo como que de vacío, y me preguntaba a ustedes como documentalistas cómo logran pasar ese periodo, esa etapa en la que uno siente que no tiene nada interesante que decir, que contar, que filmar, cómo se logra ir a la parte de después, es decir, de realizar algo, cómo se logra perder ese miedo. ¿Por qué? No, exacto, sí, bueno, sí, en el diario hay momentos un poco así. No, pero en realidad a mí lo que tú estás diciendo me resuena mucho más como lo que escuchamos mucho de nuestros alumnos a veces, y de uno mismo también, o sea, ¿no? Pero pues qué decir, eso, o sea, si no hay nada que decir, también hay momentos de silencio que son importantes, donde igual te inspiras, vas, caminas, lees. Yo creo que la investigación, y eso creo que es importante, no nada más es un tiempo tan dirigido. Cuando ya encontramos nuestro tema o lo que queremos trabajar, o que entonces ya vas y haces una investigación en forma, pero hay también un tiempo previo a una investigación en forma, que es salir al mundo, y lo hemos dicho todo el tiempo. O sea, lo que no vas a poder hacer es quedarte en tu casa y esperar a que la divina inspiración llegue, aunque igual llega en un sueño, no sé qué, pero también para que eso suceda tú tienes que haber vivido cosas, tienes que salir y tienes que empaparte y tienes que enfrentarte al otro, ¿no? Y ahí lo que siempre decimos es, bueno, eso, o sea, sí hay seguramente temas que te inquietan, que tienen que ver con tu propia historia, pues empieza por ahí, ¿no? Eso creo que lo hacemos también todos de una u otra manera, o a veces nos inspiramos por una lectura o por una música. Eso lo exponemos en el libro, de hecho, ¿no? O sea, hay referencias todo el tiempo
las músicas que escuchamos, los libros que leemos, la gente que nos inspira, las conversaciones con otros, eso, conversar con otros, ¿no? Entonces eso, por supuesto, pasamos por esos momentos y pero bueno, si no hay en ese momento algo que quieras contar, pues espérate también hasta que encuentres lo que sí, ¿no? Por allá atrás. Gracias, buenas noches. Ya se ha hablado de la relación tan fuerte que existe entre el realizador y el personaje que encuentra, o el personaje que encuentra el realizador, en este caso, como decía Everardo, para contar lo que quiere decirle a cierto público. Pero ¿qué tanto en el proceso de tanto de estar enfrente de tus personajes o tanto de estar en la mesa de montaje piensas en el público? Justo en este momento que vivimos muy mediatizado, donde todo el mundo graba, incluso con sus iPhones, y donde todo el mundo nos creemos un poco documentalistas, ¿en qué momento piensas en el público y en cómo estás construyendo para que le llegue a esa nueva generación, que es un nuevo público? Es una pregunta abierta para el que quiera. Vale, yo creo que en tu capítulo hay algo que habla de esto, ¿no? Del deseo, del sabor, el deseo que tiene el director y el editor construyendo la película, el deseo que tienen del sabor que quieres que se lleve el espectador cuando se levante de su silla y se vaya. O sea, a lo mejor. Bueno, yo creo que es muy importante pensar en el espectador, porque de eso se trata. O sea, no hacemos películas para verlas nosotros en nuestra casa con nuestros amigos, sino lo que quisiéramos es que se pudiera ver lo más posible. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso y finalmente, pues estamos haciendo dramaturgia, ¿no? O sea, yo creo que hacer documental y hacer una película es hacer dramaturgia con la realidad. Y en ese sentido todo el tiempo se está pensando en términos de dramaturgia, ¿sabes? O sea, los personajes y todo esto, de pronto en la mesa de edición por lo menos ya toman otra dimensión, otra distancia, y sí se vuelven piezas que uno acomoda de tal manera que dentro de una estructura, que es la estructura que la película pide, para que justamente exista un drama, ¿no? Y en ese sentido haya un conflicto, haya pues todas estas cosas que casi aristotélicas que tienen que ver con la dramaturgia. Y por ejemplo, yo creo que una de las cosas que por lo menos en mi experiencia es muy importante, y creo que hablo un poco de eso, a lo que se refiere Tatiana en lo que me tocó escribir, es como de la imagen con la que vamos a arrancar y con la que vamos a terminar. Aunque eso después se modifique, yo creo que esos dos puntos de partida son muy importantes, porque la imagen con la que arrancas es la perspectiva en la cual pones al espectador frente al tema o frente a un personaje. Cómo presentas a un personaje, por ejemplo, tiene que ver en cómo quieres que el espectador se vincule por primera vez con ese personaje, y la decisión tiene que ver, está tomada en ese sentido. Y cómo terminas también es a lo largo, por supuesto que es todo lo que se construye para que termines con una emoción específica, pero con qué emoción queremos terminar, yo creo que es otra de las cosas que hay que tener muy claras antes de partir, porque hacia allá vas y porque además es justo la sensación con la que el espectador se queda de la película. Entonces creo que esas dos decisiones son básicas y tienen total relación con el espectador, ¿no? Yo quería agregar, vale, eso, y me parece importantísimo que haya venido Valentina, porque es por eso que es tan relevante la presencia del editor, yo creo. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí sí queremos hacer películas que vea la gente. O sea, hoy pasa algo muy curioso entre el cine de ficción y el cine documental. Mientras el cine del documental se apega más o se acerca más a las formas narrativas del cine de ficción, el cine de ficción se está apegando mucho más a las formas narrativas del documental, pero el que no era narrativo, ¿no? Del documental, pues prácticamente de pura observación, ¿no? Y yo creo que por eso es importante el trabajo de un editor, porque los directores o los productores o la gente que estamos en los lugares de rodaje tenemos un apego muy
poderoso con la historia o con la imagen que se está filmando, porque estamos llenos de anécdotas y entonces cada secuencia tiene un sentido que no necesariamente le sirve a la historia, ¿va? Y el editor es es el primer espectador de la película realmente, aunque uno después vea el corte y se convierta uno en espectador, también es el editor el primer espectador de la historia, porque es él quien tiene que construir un apego o una emoción a partir del material, porque no tiene todos los referentes que tenemos quizás los directores de qué pasaba en el momento en que sucedía la escena, ¿no? Que a veces es complejo eliminar porque ya el apego es demasiado poderoso. El editor llega en un momento distinto del proceso de construcción de una película y es quien tiene que construir realmente ese apego. Tiene que darle, como decía Valentina en ese ejemplo cuando en El Hoyo, ¿no? Este personaje que es tan repelente, ¿no? O repulsivo, pues ella tiene capacidad de encontrarle, pues sí, de ser empática, ¿verdad? De construir a partir de un personaje que a primera vista es, pues sí, repulsivo, encontrar qué tiene o qué tenemos nosotros con él, ¿va? Y por eso creo que es el momento en el que pues uno empieza a pensar en el público, pero también en qué se logró con los seres humanos que estaban siendo fotografiados, ¿no? Y nada más quiero agregar que tiene que ver con los objetivos, o sea, digamos, tal vez la figura del espectador no aparezca así en el primer instante de concebir una película, pero tú antes de hacerla sí es muy importante tener claro los objetivos, o sea, ¿qué buscas? Esa imagen final que quieres que se lleve el espectador, pues solo se construye si vas teniendo claros tus objetivos en todo el camino, ¿no? Había otra pregunta. Bueno, me parece, de lo que puedo percibir por lo que nos han contado todos, que hablan mucho sobre la identidad, sobre escuchar al otro, estar como en el lugar del otro, y creo que al final todo eso deriva en la identidad, identificar la otredad, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y poder ver una historia desde otro punto de vista. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes se construyen, no como documentalistas, sino cómo se construyen como individuos o cómo se redefinen ustedes como individuos a partir del poder que tienen de contar la historia de alguien más y de dar a conocer la historia de alguien más que de otra manera no sería conocida? Realmente creo que la respuesta está en cada uno de los capítulos del libro. Me explico, estás preguntando lo que fue el motor para escribir. Si alguien quiere. Bueno, yo creo que desde el principio a lo que se tiene que renunciar es a ese poder total que aparentemente tiene uno, ¿no? Y partir desde otro punto. No es una película sobre, sino con, ¿no? Como hacía, por ejemplo, Flaherty. Robert Flaherty no nada más filmaba, digamos, a los esquimales, los volvía también, en cierto modo, coautores, los invitaba a participar desde el principio. De tal manera que la gente también se involucraba más, ya no dejaba de ser un objeto para volverse sujeto, ¿no? Eso vuelve a resurgir eso con Rush, por ejemplo. Y yo creo que todos tratamos eso, de que la película se socialice desde el principio. No verlo únicamente, a diferencia de lo mejor de la ficción, el documental, desde los dioses que te escogieron, los personajes que creen en ti o que te depositan su confianza en ti, bueno, todos juntos, tu equipo de trabajo, ¿no? Tu camarógrafo, todos pueden contribuir y de alguna manera hay que desde el principio escuchar a los otros, al que jala los cables, a todos, ¿no? Nada más eso. Bueno, creo que vamos a cerrar aquí. Bueno, solo decirles, agradecerles profundamente a los autores, escritores de este libro, que estoy segura que
el que emprenda el viaje a través de las hojas de este libro no va a quedar indiferente y va a poder sentir y va a poder ver muchas visiones diferentes sobre este camino y sobre cómo cada uno de ellos ven el mundo, porque finalmente los documentalistas hacen documentales para interpretar de alguna manera el mundo a través de su visión. Y bueno, decir que este libro está hecho de eso, de visiones, de asombro y de enamoramiento, ¿no? Y que seguramente lo van a disfrutar.